Eso dicen algunos candidatos presidenciales. Buscamos también al gobernador de Antioquia, todo porque el operativo en el cual fue capturado Calarcá en el 2024, el año pasado, fue allá, fue en Antioquia. Y él ha venido denunciando que hay una carencia de inteligencia, sobre todo en el sur del departamento, donde han venido dándose unos golpes muy fuertes a la fuerza pública, a la policía, al ejército. ¿Qué dice el gobernador, Paula? Es cierto, Giovanni, esta es una de las voces y reacciones regionales quizá más importantes por todo ese contexto, porque las disidencias de Calarcá sí que han sembrado terror y muerte en este departamento. Pues dos declaraciones bastante fuertes las que hace el gobernador Randón. Por un lado, dice que ya aparecieron las llaves y que ahora se entiende por qué las fuerzas militares no adelantaban operativos con el rigor necesario ante las arremetidas violentas de este grupo guerrillero disidente. Pero también le pide a los Estados Unidos que intervenga ante lo que parece ser la ausencia de la Fiscalía General de la Nación en todo este caso. Mis paisanos, aparecieron las llaves. Ahora entendemos por qué la persecución en nuestra contra, pero ahora entendemos también por qué la baja operatividad de las fuerzas militares en Antioquia frente a las FARC. Nunca he registrado un bombardeo de las fuerzas militares en contra de las FARC o el ELN. Sí, muchos en contra del Clan del Golfo, los que celebramos. Nosotros quisiéramos que ojalá el gobierno americano, porque la fiscal no tiene quien la ronda, ponga en la lupa su accionar por haber engavetado durante más de 16 meses lo que pudo haber sido investigado y llevado a juicio. Esto empezó el 24 de junio de 2024, cuando en Anoría, Antioquia, se hace un operativo y es capturado alias Calarcá con su compañera sentimental y ellos son inmediatamente liberados por la Fiscalía, que dice que hacen parte de un proceso de paz y aunque fueran capturados en flagrancia tenían que quedar libres. Toda esa información que ustedes han visto hoy, que sacó el canal Caracol anoche en exclusiva, es mérito de ellos y que hoy conoció el país, estaban en esos dispositivos que les incautaron. Ahí estaba. La pregunta es, ¿por qué un año después la Fiscalía no ha hecho nada? ¿Por qué? Cuando se habla de un general que supuestamente tiene vínculos con las disidencias de las FARC. ¿Por qué? Cuando ahí mismo en esa información se habla del director de inteligencia, un profesor de educación física que maneja la inteligencia nacional, muy cercano a Petro, que también tendría algún vínculo presuntamente con las disidencias de las FARC, donde se habla de ingreso de dineros a la campaña. ¿Por qué un año después se conoce? Porque un medio de comunicación lo publica y no por un informe de la Fiscalía. Esto que se publicó en el canal Caracol es tremendamente delicado. Quedamos en manos de lo que diga el presidente, la vicepresidenta, el ministro de Defensa, pero sobre todo las investigaciones de la Fiscalía Nacional, de la Fiscalía General de la Nación. Eso es lo que quiere conocer el país, Paula y Mauricio. Ahí están las reacciones del presidente, las reacciones de Francia Márquez, las reacciones del ministro de Defensa, pero las investigaciones judiciales, ¿qué? Es que esto a cualquiera lo deja estupefacto, hablar de vínculos, de acuerdos de las FARC con el ejército, con un general activo que había salido de la institución porque lo sacó el general Zapateiro, Sí, señor. que luego lo reencaucha Gustavo Petro, gobierno, lo sí, porque él apoyó la campaña. Y fue orden del presidente reintegrar. Orden del presidente y luego pasa esto. Sí, señor. Muchas. ¿Sabe qué decía? Que ese es el director de inteligencia aparentemente habría tenido que ver con toda la sacada de generales y oficiales que tenían que ver con la inteligencia. Mira, hay muchas preguntas sobre los cuales quien debe responder es la fiscal. ¿Qué han encontrado de esto un año después? Ese es el punto, las revelaciones son realmente muy delicadas, es muy grave lo que conoce el país en este momento, pero que las investigaciones realmente le cuenten al país qué hay detrás y se llegue hasta el fondo en un país en el que estamos acostumbrados a que haya muchos escándalos y al final no pase nada, porque por un lado ese silencio de la Fiscalía sí que sigue llamando la atención. Ojo, 16 meses después, para ser más exactos, hoy ya hemos visto las reacciones que se han ido dando a lo largo de las horas de todo el día y la Fiscalía aún no se pronuncia y todavía guarda silencio, eso por un lado. Por otro lado, la pregunta que también hay que hacerse, ¿qué tan en riesgo está entonces la inteligencia del país? ¿Qué tanto terminó siendo entregada a estos grupos? ¿Guarda esto relación también como con esa decisión repentina del presidente Petro de bombardear a Iván Mordisco, aún sabiendo incluso que había menores en estos campamentos, de un momento a otro se toma esta decisión? ¿Era esto lo que había detrás también de la insistencia de la paz total? A pesar de que todos estos grupos, que insiste el gobierno en que deben sentarse a dialogar y con los que quiere hacer la paz total,
nunca ha mostrado ningún deseo ni ninguna intención de querer hacer la paz. Entonces, realmente aquí quedan muchísimos interrogantes. Ojo, lo que dicen también los directos implicados, que todos salen a negarlo, es, bueno, pruébeme que eso que está ahí es así. Por eso es que pregunto, pedimos la que fiscal, es que ha claro, pasado por eso un pedimos que la año. justicia entonces 16 ejerza meses. su labor. 16 Más, meses. 16 meses. Desde 16 julio, meses. claro. De julio. Sí. Ahora, hay muchas preguntas por responder. Hay una más, si me permiten, pues es una lista No, o sea, la lista es larguísima. interminable, claro. Esto tiene algo que ver con el famoso pacto de la picota, que no fue inventado. Visitas hubo antes de que se posesionara el presidente Petro a distintas cárceles muy curiosas con personas relacionadas con el crimen organizado y tal, presuntamente haciendo acuerdos para que si llegaba el presidente Petro al poder, entonces habría de por medio algún tipo de gabelas, prebendas, etcétera. Pues aquí la presunción es que hubo gabelas, prebendas. Gravísimas las presunciones. Ustedes excusarán que digamos presunción y presunción y presunción, pero es que la justicia, que ya debería haber obrado, no ha obrado, entonces lo que tenemos son presunciones y hay que tratarlas en tal calidad. Presunción, lo decía Giovanni, de vínculos de un general del ejército que había salido en el gobierno anterior por instrucciones del alto mando del ejército y que fue reencauchado, reintegrado por este gobierno, presunción de vínculos de ese general, el general Huertas, con las disidencias de las FARC. Presunción de vínculos del subdirector de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia. Es que, pues, es ni más ni menos pues que el subdirector de inteligencia, es cierto que entró hace poco a ese cargo, pero hace rato estaba en la Dirección Nacional de Inteligencia, también con las disidencias de las FARC. Y presunción de que esos hechos se han traducido en acuerdos de no agresión, facilitación para crear una compañía de seguridad que les podría servir de fachada a las disidencias para permanecer en la vida civil cuando se dé por terminada la paz total, ni siquiera lo ponen en condicional, dicen cuando se acabe la paz total, ahí tenemos nuestros salvavidas. Y presunción, gravísimo, de que se les habrían trasladado y comunicado las frecuencias radiales de la fuerza pública, de las fuerzas militares, a los fascinerosos para que se pudieran defender y pudieran saber qué hay ahí. Presunción, todo ello. Lo que sí no es presunción son dos cosas. Uno, esta información no viene de la garganta profunda, no viene de un anónimo, no viene de un satélite gringo, viene de información que le fue incautada a las disidencias de las FARC. Ustedes han visto las imágenes, nosotros lo registramos en el noticiero, lo registró la Fuerza Pública. USBs, computadores, informes de ellos mismos. Decir a estas alturas que eso fue inventado, qué sé yo, pues ahí está la información. Y lo segundo, que tampoco es presunción, pero que sí es un hecho, es que esa información toda fue a dar a manos de la Fiscalía. Y la Fiscalía, perdón por repetir una y otra vez, lleva 1 año y 4 meses sin hacer absolutamente nada con ello. Y lo que tampoco es presunción es que cuando agarraron a alias Calarcá, su compañera sentimental y sus secuaces, con las manos en la masa, es decir, en flagrancia, en otras condiciones habrían tenido que ser capturados, porque no tenían derecho al levantamiento de orden de captura. Curiosamente, una directiva de la Fiscalía de semanas antes dio instrucciones de que el levantamiento de órdenes de captura inclusive se aplicaba si la gente era capturada en flagrancia, o sea, con las manos en la masa, con las manos en las USBs, mejor dicho. Todo eso lo lleva a uno a decir, si la justicia es la que tiene que verificar y validar toda esta información, pues entonces el país entero le tiene que decir a la justicia, arrancando por la Fiscalía, que 16 meses es una demora demasiado grande, demasiado sospechosa, demasiado vergonzosa y que tiene que moverse. Eso en el ámbito jurídico. En el ámbito político, nosotros que somos personas que nos movemos de acuerdo con la realidad y lo que está legitimado, decimos presunción, 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 pero también les decimos, en el ámbito político esto es una bomba de unas magnitudes que están por verse.